Un agradecimiento y una disculpa. El agradecimiento es porque me han invitado a formar parte de esta reunión esta tarde, a hacer una presentación. Me siento muy honrado por ello. Y una disculpa, digamos, preventiva, porque la laringe me está jugando malas pasadas últimamente y no me sorprendería que en algún momento mi voz se vaya diluyendo. Bien. Bueno, a mí se me ha pedido que desarrolle un tema que tiene que ver con la sustentabilidad, directamente con la sustentabilidad, porque hoy la temática del carbono es un problema directamente asociado a la producción sustentable y que está, digamos, en el centro de la escena, porque el carbono tiene mucho que ver con el tema del calentamiento global, y hoy prácticamente todos los países del mundo están sometidos a un escrutinio permanente por organismos internacionales para ver cómo están manejando sus balances de carbono. Yo elegí un título que se llama Clima y carbono en el sector rural, certeza, media verdad y controversia, porque estamos en medio de esas cosas. Estamos realmente en estos momentos abrumados por una cantidad digamos, de mitos, por una cantidad de dogmas, casi de religiones, que nos van tergiversando la verdad y nos generan a veces confusión, y generan mucha confusión, sobre todo en el sector público, en la opinión pública. Ustedes tienen acá una chica que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, Greta Thunberg, esta adolescente sueca. En realidad es muy genuina ella originalmente en sus intenciones, y ahí dice Greta con luces y sombras. Luces porque Greta, yo creo que desde que era muy joven, más jovencita que ahora, desde que era muy chica, decidió cargarse el planeta sobre sus hombros y inició una cruzada de gran envergadura. Y sombras, ¿por qué? Porque Greta, a partir del momento que empieza a tener notoriedad, empieza a ser manipulada por fuerzas que directamente no tienen que ver con los intereses de ella, sino que se cuelgan de ella, de su prestigio, de sus trenzas, diríamos, una cantidad de organizaciones y de instituciones de distinto tipo que procuran, que la van forzando y la van desviando en muchas oportunidades del camino que tenía trazado. Greta últimamente, ustedes saben que inclusive hizo algunos comentarios sobre la Argentina que no tenían fundamento. No creo que eso haya nacido de ella, sino que más bien es producto de que ha sido manipulada en su opinión. Entonces estamos en estos momentos en una retórica muy fuerte, en lo que llamaríamos afirmadores y negadores del cambio climático, donde tenemos por un lado a Greta con un oso polar, por otro lado Trump negándose a reconocer una realidad. Lo cierto es que hoy estamos en medio de algunas certezas que no podemos. Yo no sé si está yendo el sonido, porque me da la impresión. ¿No? Se escucha bien, bien. ¿Cuáles son las certezas? Las certezas son simples, o sea, yo creo que no podemos negar más de que estamos en medio de un calentamiento global y de un cambio climático que se nos ha transformado en una realidad apremiante para el planeta y que está teniendo una cantidad de consecuencias. Uno toma un mapa este mapa reconstruido por la NASA del año 1885, cómo estaban distribuidas las temperaturas en el año 1885, o sea, más de 100 años atrás, por supuesto, y cómo están regiones que se han calentado en el planeta, sobre todo en el hemisferio norte, no pueden ignorarse más. Y eso explica una cantidad de cosas, como el derretimiento de los cielos polares, etc. Por otra parte, datos bien nuestros del litoral argentino nos están mostrando que los eventos extremos, que son las lluvias que ocurren en periodos muy fuertes, que ocurren en periodos muy cortos de tiempo, se van intensificando a medida que pasa el tiempo. Estos son datos de Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, y nos muestran que evidentemente esa manifestación del cambio climático está ocurriendo. Por otra parte, algo que ha salido publicado hace poquito, ahora menos de un mes, que nos muestra qué está pasando con los hielos andinos. Y los hielos andinos están sufriendo un retroceso importante y cada vez hay menos agua para regar, digamos,
los oasis áridos de la República Argentina. Ahí lo que ustedes ven en colores más oscuros, rojo, negro, en el mapita de la izquierda se ve cómo estaba distribuida la afectación del agua a raíz del cambio climático entre el año 2000 y 2009, y más recientemente ven que el número de puntos negros ha crecido. Eso quiere decir que la crisis hídrica en esa región se está incrementando, y es una región muy importante, con una economía muy importante. Si ustedes ven acá varios ríos de la región cuyana, que desde el año 80 vienen reduciendo drásticamente sus caudales, con una tendencia muy clara a declinar. Esto es parte también del calentamiento global. De esto hablamos menos, realmente nos ocupamos de la pradera pampeana, pero también está ocurriendo en otros lados. Bueno, y aquí estamos en lo que llamaríamos entre la media verdad y el mito. Estas son figuras que ustedes recuerdan muy bien, Daniel las debe recordar seguramente. Los veganos, Greenpeace bajando carteles, compitiendo con su mensaje. Y bueno, este tipo de cosas ha generado un gran impacto, y a su vez tiene mucho impacto en la opinión pública. Y estas cosas es necesario esclarecerlas y ponerlas en blanco y negro, porque nos están generando una gran confusión, y además acarrean en sí un fuerte desprestigio a uno de los sectores más productivos de la Argentina, quizás el más productivo. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad? Bueno, gran parte de ese mito que yo les estoy mencionando viene lamentablemente del hemisferio norte. En el hemisferio norte nos tienen calificados como países contaminantes, como países degradadores, a los países, en general los países productores del hemisferio sur. Y ahí nos involucran directamente a los que producimos alimentos. Pero si ustedes ven, este es un mapa muy simple. Todo lo que ustedes ven en amarillo, en rojo, son las regiones del mundo que más emiten en el planeta. Y si nosotros trazamos una línea a la altura del Ecuador, claramente se distingue que el problema de las emisiones no están en el hemisferio sur, sino están claramente localizadas en el hemisferio norte. Y la participación de países como los nuestros en las emisiones globales es mínima. De hecho, cuando nosotros comparamos los 4 mayores emisores del mundo, la India, Unión Europea, Estados Unidos, la China, con nuestros países de la región Mercosur, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, y le ponemos números, encontramos con que aquellos grandes emisores explican el 57% de las emisiones totales del planeta, mientras que los 4 países nuestros apenas el 2%. Y de aquí, pónganle ustedes, un poquito menos de la mitad corresponden al sector agropecuario de esas emisiones. O sea que prácticamente no influimos ni jugamos para nada en esta liga mayor de los emisores. O sea, ahí tenemos que ubicarnos y contextualizar, cuando nos hablan del problema, contextualizar dónde estamos parados. Bueno, en este sentido Argentina aporta solamente el 0,6% de las emisiones globales del planeta. El sector rural argentino aporta el 0,23%. Fíjense, estamos hablando de cifras que están por debajo del 1%. Y el sector ganadero argentino aporta el 0,09% de las emisiones globales del planeta. Y estos no son cálculos míos, son cálculos que surgen de los organismos internacionales. Entonces, pongamos un poco las cosas en claro para desmitificar algunas reacciones desmesuradas que nos llegan. Bueno, ¿de qué se nos acusan? Básicamente de 2 cosas. Por un lado, de que nuestra hacienda emite gases de efecto invernadero, las famosas emisiones entéricas, y por otro lado, que tanto el ganado como los cultivos de cosecha de nuestros países provocan la deforestación, que es un problema serio realmente y que es la otra gran fuente de emisión. Por estos 2 aspectos somos fundamentalmente penalizados, y esta situación se puede volver un poco más complicada en los próximos años. Yo acá quisiera marcar algunas diferencias entre lo que es la industria, la ganadería y las emisiones en Sudamérica. Estas son digamos, es el stock bovino de Argentina a través de los años, entre 1960 y prácticamente la actualidad, donde vemos grandes altibajos, o sea, está prácticamente estabilizado el número de cabezas a través del tiempo, con saltos. Pero si lo comparamos con Brasil, por ejemplo, Brasil no ha parado de crecer el número de cabezas bovinas, claramente se ha transformado quizás en la mayor potencia ganadera del mundo.
Paraguay ha crecido también notablemente en este sentido y lleva una política muy parecida a la de Brasil. Y tomé otro país, Colombia como ejemplo, que donde Colombia va tendiendo en el mismo sentido. Voy a ayudar a mi garganta. Naturalmente las emisiones acompañan esas curvas y las emisiones de gases de efecto invernadero están directamente asociadas a la cantidad de cabezas de ganado. Ahora bien, ¿de dónde proviene el carbono que en el planeta se manda a la atmósfera? Si tomamos las industrias y todo el sector energético y el sector residencial y lo comparamos con el sector ganadero o el sector productivo, acá hay una diferencia muy notable. ¿De dónde viene el carbono que el sector industrial, el sector residencial, el sector energético manda a la atmósfera? Y proviene fundamentalmente del petróleo y sus derivados, de los combustibles fósiles. Y a veces nos meten al sector agropecuario en la misma bolsa, como fuente de emisión. Pero ¿qué ocurre? Acá hay una diferencia muy notable. ¿De dónde proviene el carbono que utiliza la producción ganadera? Y básicamente es el carbono que las plantas capturan por fotosíntesis y quedan incorporadas a la biomasa. ¿Qué hace el animal? Consume esa biomasa y la recicla otra vez a la atmósfera. O sea que la cantidad de carbono que saca el animal de la atmósfera es la misma que estaba. O sea, no está agregando más carbono. La diferencia ¿cuál es? Es que parte de ese carbono lo convierte en metano, que sí es un potente gas gas con efecto invernadero que ayuda al calentamiento del planeta. El metano es inevitable, va acompañando la fisiología y el metabolismo digestivo de los rumiantes, no lo podemos evitar. Pero la cantidad absoluta de moléculas de carbono son las mismas. Se cayó algo. Se cayó el orador, me parece. Entonces, esa diferencia es la que no se reconoce a veces. Estamos ante situaciones completamente distintas y el metano con una característica. El metano tiene un potente efecto invernadero, pero en 10 años aproximadamente la molécula de metano se desarma y se convierte en anhídrido carbónico. Con lo cual, la diferencia es muy notable y esto lo tenemos que hacer notar. El problema que no nos va a ser tan fácil de resolver es el tema de la deforestación. Estamos catalogados, la región, digamos Sudamérica, está catalogada como una de las regiones más deforestadoras del planeta y eso hoy no se perdona, hoy eso se castiga y se va a penalizar cada vez más y ahí tenemos que prestar particularmente atención. Si nosotros tomamos el año 2000, o sea, se viene deforestando mucho antes del año 2000, pero si tomamos como año de base el 2000 y miramos cómo han ido evolucionando las deforestaciones, lo que van a ver en manchas rojas en estos mapas, van a entender que realmente hemos deforestado de una manera importante. 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. Particularmente el Brasil y Paraguay, pero también nuestra región chaqueña, Argentina, ha estado fuertemente expuesta a deforestación. Antes lo podíamos negar, decíamos las cifras que ustedes manejan no son las nuestras, pero hoy con las metodologías que hay para evaluar estas cosas no hay manera de zafar. No hay manera de zafar. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros analizamos cómo fueron las importaciones, la importación relativa de carne bovina desde Europa, de carne que proviene de acá del hemisferio sur, encontramos con que a partir de más o menos 2007, 2008, empiezan a decaer las importaciones europeas de carne. Y eso está explicado fundamentalmente, varios autores lo están abordando, a través de restricciones comerciales por deforestación. Aunque no es abiertamente declamado el tema, pero la deforestación tiene mucho que ver con eso. Entonces este es un tema del cual tenemos que ocuparnos. Ahora bien, no todos los países están manejando el tema de deforestación de igual manera. Comparemos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La pérdida de biomasa forestal. Diríamos que Argentina es el país que mejor está cumpliendo. Si bien tuvo un pico de deforestación hacia el año 2008, 2009, 2010, después empezó a declinar rápidamente, como ustedes ven ahí. O sea, estamos dentro de la categoría de países que están bajando drásticamente sus niveles de deforestación.
Brasil, no, Brasil venía siendo el mejor alumno del mundo hasta el año 2016, 2015, 2016, y a partir de ahí picó y se fue de nuevo arriba con las tasas de deforestación. Ni les cuento lo que va a ser los datos del año 2019. Paraguay lleva una tendencia parecida a la Argentina, con tendencia a bajar la deforestación, y Colombia, sorprendentemente, venía con un nivel estabilizado de deforestación y de repente empezó a crecer abruptamente las tasas de deforestación, y hay quien dice que mucho tiene que ver las FARC en esto. Una vez que las FARC se fueron, quedaron liberadas las tierras de bosques, y entonces que empezaron los procesos de deforestación con fines productivos. O sea que fíjense las vueltas que tiene la vida, ¿no? Ahora bien, ¿qué asociación hay entre la expansión de la frontera ganadera y la deforestación? Bueno, ahí en los datos, ahí figuran unos valores R, que son las correlaciones que hay. Ahí vemos cómo la deforestación está asociada con la expansión de la frontera ganadera. En la Argentina, nada. Prácticamente no ha habido una relación, más bien diríamos que hasta hay una relación negativa. En Brasil y en Paraguay sí, es muy notorio. O sea, todo lo que ha crecido la ganadería lo ha hecho a expensas de áreas forestales. En Colombia va un poco en ese sentido, pero a niveles bastante más bajos. Bien, y aquí llegamos al otro tema, que es el tema de la controversia. En esta misma sala, en el año 2017, nos atrevimos a lanzar digamos, pasturas, y a través de la biomasa en los cuales el sistema ganadero estaba integrado. Eso en su momento fue bastante revulsivo, hubo gente que se negó absolutamente a aceptar esa idea. Yo me acuerdo que hubo algunos líos acá inclusive en la sala, pero en ese momento hicimos estallar la bomba, y la bomba esa que siguió creciendo, y hoy parece que en parte se ha naturalizado la posibilidad de que realmente nuestras tierras de pastoreo estén secuestrando más carbono del que emiten. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros nos evalúan con sistemas europeos, sistemas como el que está acá a la derecha. Ese sistema es un sistema intensivo, y las vacas en ese sistema emiten tanto como nuestras vacas. Lo que no tiene ese sistema es el pasto. El pasto tiene capacidad para secuestrar carbono, y eso modifica el balance de carbono del sistema de producción, no en sí del animal, sino del sistema de producción. Entonces, todo esto nos ha llevado a empezar a revisar la metodología con que hemos evaluado durante años, que es una metodología que no voy a entrar en detalle acá, pero que básicamente se ocupa mucho de evaluar el tema de las emisiones, ignora casi completamente el secuestro de carbono. Y eso a nosotros realmente no nos conviene, porque países como Argentina, que tienen más del 80% de sus tierras en pastoreo, si ignoramos la capacidad de secuestro de carbono, estamos realmente en problemas. Entonces, por un lado, estas metodologías convencionales consideran que solo los bosques están secuestrando carbono. En cambio, nosotros consideramos, a través de algunos estudios que realizamos, que realmente nuestras tierras de pastoreo tienen una capacidad muy significativa de secuestrar carbono, que está todavía imperfectamente evaluada. Bueno, lo cierto es que ¿cómo nos evaluaron tradicionalmente? Y bueno, nos pusieron la vaquita ahí sola, aislada, y nos midieron cuánto emitíamos. Y lo que nosotros hicimos fue simplemente decir, no, la vaca sola no está. La vaca íntegra está sobre una pastura, sobre un pastizal, y ese pastizal a su vez secuestra carbono e incorpora carbono al suelo. Cuando cerramos el sistema, un ejemplo ficticio, cuando cerramos el sistema encontramos que la diferencia entre lo que se emite y lo que se secuestra genera un balance levemente positivo, más o menos positivo de acuerdo a las regiones. Entonces esto nos cambia completamente el enfoque y la visión de los problemas. Y en ese sentido es donde nosotros estamos intentando avanzar. Hay una cantidad hay una cantidad importante de evidencias que muestran que las tierras de pastoreo secuestran carbono. Estos son productos de los estudios que hemos estado realizando en los últimos años. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto margen tienen nuestras tierras rurales para seguir secuestrando carbono?
Si nosotros tomamos las tierras de la pradera pampeana, desde que su condición prístina, o sea, desde el carbono que tenía hace 200 años atrás y que tiene hoy, hemos perdido una cantidad considerable de carbono en esas tierras. ¿Por qué? Por los años sucesivos de agricultura. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho? En realidad hemos ido bajando el nivel del contenedor de carbono. Y eso indica que tenemos a su vez la posibilidad de volver a recuperar ese carbono. O sea que nuestras tierras agrícolas tienen una capacidad significativa para poder recuperar carbono. Y de hecho, hay estudios que muestran que, si bien bajo cultivo las cantidades de carbono van disminuyendo, cuando se le incorpora una pastura rápidamente recupera el contenido de carbono. Y hay estudios realizados en Uruguay, ensayos de largo plazo, que nos muestran que efectivamente las rotaciones, que son los puntos en azul, incrementan significativamente la cantidad de... Bueno, entonces acá la pregunta es, ¿puede el sector agropecuario modificar las cuentas nacionales de carbono? Y ahí ahí vamos a un punto muy esencial, muy central. Cuando nosotros medimos de acuerdo a los mecanismos convencionales del IPCC cuáles son los balances de carbono, lo que está en verde es el secuestro, lo que está en amarillo es la emisión y el resto es el balance. Nosotros pasamos de una situación de balance negativo, o sea, donde perdemos carbono de acuerdo a los inventarios y de acuerdo a los datos que están publicados. Cuando incorporamos las tierras de pastoreo, las columnas verdes que son las del secuestro aumentan muy significativamente, y países como los nuestros, que eran negativos o deficitarios en carbono, comienzan a generar un superávit de carbono, un crédito de carbono que hoy adquiere importancia. De hecho, si nosotros tomamos el año 70, 90, 2010, 2016, y lo que está en verde es el secuestro, lo que está en amarillo son las emisiones, encontramos que hay un balance positivo en las 4 décadas, aunque declinante. Cuando ese balance positivo lo comparamos, lo que está en rojo, con las emisiones de sectores no rurales de la economía, encontramos con que el balance del país, si bien es muy declinante, declina rápidamente, el balance del país sería un país carbono cero, si realmente estas cuentas se analizaran como nosotros estamos sugiriendo. Bueno, y yo creo que acá hay una pregunta también, ya para ir cerrando: si se va a convertir el carbono en un activo estratégico de las naciones y en un commodity eventualmente comercial. Nosotros vemos ahí que comparamos los 4 países, lo que está en amarillo es la cantidad total de capital total de carbono, digamos, en suelo y en biomasa de 4 naciones. Argentina, perdón, está a la derecha, es el país más pobre en carbono, pero tiene una característica: que gran parte del carbono lo conserva en el suelo y no en la biomasa. O sea que lo hace un país menos vulnerable desde ese punto de vista, porque el carbono está como en la caja de seguridad del sistema. Entonces, hoy hablamos cada vez más del mercado de carbono. Este es un tema que se está lanzando ya fuerte en la Argentina, en el cual ya empezamos a imaginar, por un lado, sistemas que secuestran carbono, por otro, sistemas que emiten carbono, y una transferencia de créditos de carbono con un pago de servicio por el secuestro de carbono. Les pido disculpas por lo desmerecida que queda esta charla a raíz de mi problema. El mercado global de carbono es un mercado que crece en el mundo. Estos son datos que tienen algunos años, provienen del Korean Herald, y lo que vemos es que en los próximos años todo lo que es mercado de carbono va a seguir en crecimiento. En consecuencia, ya cerrando, unas reflexiones finales. El calentamiento global y el cambio climático tienen hoy evidencias irrefutables, eso no lo podemos negar. No obstante, por fuera del conocimiento científico se desarrollan mitos a partir de la difusión de información incierta o información sesgada.
Dentro de los sesgos que debemos enfrentar está la responsabilidad que se le asigna a los países en desarrollo del hemisferio sur en esta crisis climática global. Y es necesario contextualizar el problema para asumir responsabilidades propias y deslindar responsabilidades que no son ajenas, ¿no? La ciencia entonces debe diferenciar el mito de la verdad científica y es imprescindible comunicar esa diferencia en los medios que difunden la problemática, cosa que no estamos haciendo todo bien. Hay una controversia creciente acerca del rol que juegan las tierras de pastoreo en el secuestro del carbono de un país, y esto adquiere significancia en países que tienen una alta proporción de su territorio bajo ganadería para el pastoreo, como ocurre en nosotros. Entonces este asunto tiene prioridad nacional, no solamente desde el esclarecimiento científico, sino también desde el interés comercial de nuestra región, ya que un balance positivo de carbono genera créditos que pueden potencialmente comercializarse como un activo intangible en el mercado global de carbono. Les pido disculpas y muchas gracias.